momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Mas tu palabra permanecerá. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta nuevamente. ¿Cuántas personas saben tocar un instrumento? ¿Algún instrumento? El timbre no cuenta, Rodolfo. Yo sé que estás pensando, pero no, el timbre no cuenta. ¿Cuántas personas levantan sus manos? ¿Sí? Ahora, el triángulo también sirve. Es un instrumento que de hecho es bastante difícil porque requiere entrar en el tiempo preciso. Se pasó y mató toda la canción. En algún momento alguien le pegó a las ollas simulando una batería. ¿Alguien? ¿Cuando era niño? ¿No? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Esta semana estuvimos visitando a mi abuela y mi abuela le contaba, ¿por qué las abuelas siempre hacen eso? La mamá igual, como que le contaba a mi señora, hoy cuando el Walter era chiquitito, sacaba todas las ollas y se ponía a tocar y me cantaba Yo vi, yo va. Imagínense, era como Despacito de esa época para los jóvenes, ¿ya? Así que una canción de los Gypsy Kings. Así que le contaba esta historia y bueno, yo crecí y aprendí a tocar algunos instrumentos reales. Rodolfo todavía le pega las ollas, pero eso es otra historia. Pero hay algunas personas que parece que no crecieron tanto, como que llevaron esto de tocar ollas a otro extremo. Así que quiero que comencemos viendo un video. Así que, Pasita, si le puedes poner play, por favor. Así que esta persona se llama Snoopy J, que creó un instrumento de tubos de PVC. Así que agarró un montón de tubos de PVC y hace música con esos tubos. Me parece bastante ingenioso. Ahora, esta es una persona que se llama William Close. Es un profesor de música que se dedica a crear instrumentos nuevos. Fue a un espacio que se llama America's Got Talent, como talento chileno, la versión gringa, y dijo, voy a tocar este instrumento que yo creé que se llama arpa de tierra, así que está conectado muy alto y suena espectacular. Y el último es una persona que se llama Tom Thune. ¿Está bien pronunciado? Bien. Y es uno de los más grandes beatbox del mundo. Mira ese gallo. Me asombró tanto que lo tuve que poner. Estaba dando una de las charlas TED y hace algo que en esa época no era tan común. Esto era en 2013, algo que hoy en día se llama sampler. Voy a hablar en algún momento en una prédica un poco más sobre eso, pero lo que hace es bastante interesante. Va grabando ruidos, él con su boca, y después los va juntando todos. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce to you a Así que very dice, special friend of mine. damas y caballeros, me One of the gustaría greatest double introducirlos a basses I uno de know. los bajistas más Mr. famosos, un Tommy hombre Jefferson. Let's take it for a walk. Come on, baby. de fantasía. Y aquí viene. Así que ya grabó la batería, ya hizo los platillos, ¿cierto? Y deja grabado el bajo. Y ahora le pone un poquitito de trompetas. Va a hacer una segunda trompeta para darle un poco más de fuerza. Y mire su cara, no le gustó cómo quedó grabada. Así que la vuelve a grabar. Y para el final empieza la batería, ¿cierto? Y aquí él dice, damas y caballeros, les presento a una de las estrellas más famosas del jazz. Vuelvo a dar otro nombre de fantasía, Johnny B, algo así. Así que es una de las personas más famosas de jazz. For the one and only Mr. Peeping Tom. Take it away. Así que para alguno de los instrumentos que estaba tocando para hacer un solo de batería.
Increíble. Un poquitito de trombón para cerrar. Thank you very much. Así que, ¿les gustó? ¿Les gustó el video? Me llamó mucho la atención. Qué increíble es la capacidad que tienen algunas personas de hacer sonar bien lo que sea. Me gusta mucho la definición que da la RAE sobre un instrumento, que es cosa o persona de que alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin. Así que hoy en día quiero hablarles de cómo podemos ser instrumentos de gracia en las manos de Dios, y cómo Dios puede ocuparnos en cualquier situación que estemos para ser instrumentos, pero de su gracia, que finalmente Dios llegue al fin que quiera a través de nosotros. Así que dígale a la persona que está a su lado: Dios puede ocuparte. Dígale, Dios puede ocuparte en cualquier situación para ser un instrumento de su gracia. Yo me siento al lado tuyo, Rodolfo, no te preocupes. Dios puede ocuparte en cualquier situación para ser un instrumento de su gracia. ¿Dios puede ocuparte en algunas? No. Así que Dios puede ocuparnos en cualquier situación para ser un instrumento de su gracia. Así que oremos. Señor, te damos las gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que tú has preparado de antemano, Señor. Te pedimos, Señor, que quizás es una oración desafiante, Señor, quizás incluso, Señor, demasiado grande, Señor, pero queremos que nos transforme, Señor, por medio de tu palabra, Señor. No hay nada que podemos hacer nosotros para cambiarnos a nosotros mismos, Señor. Pero por medio del filo de tu palabra, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sabemos que podemos salir diferentes de cómo llegamos esta mañana. Gracias, Señor, porque, Señor, tú, Señor, no te has rendido con nosotros. Tu gracia sigue trabajando, Señor, a pesar del tiempo que llevamos, sean algunas semanas, algunos meses o algunos años. Sigues trabajando en nuestra vida, Señor. Te rogamos, Señor, esta mañana que, Señor, conforme a tus promesas, Señor, complete, Señor, la buena obra que tú empezaste, Señor. Y que el día de hoy, Señor, podamos salir desafiados, transformados, Señor, y más parecidos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, ¿qué es lo que hemos estado haciendo durante esta serie? Es principalmente tomar la historia de un personaje bíblico que nos muestra o nos grafica la gracia en alguna de sus formas. Y el día de hoy vamos a estar estudiando, mientras hablamos de ser instrumentos de gracia, la historia de Pablo, una de las historias de Pablo. Vamos a estar leyendo el capítulo 16 del libro de Hechos, una fracción. Pero antes quisiera poner un poco de contexto. ¿Qué es lo que está pasando en este punto, en el capítulo 16? Este capítulo viene después de que hubo un concilio en Jerusalén para solucionar algunos temas teológicos que estaba enfrentando la iglesia en el primer siglo. Al comienzo, cuando se comenzó a evangelizar a los gentiles, cuando empezaron a convertirse gentiles, hubieron algunas situaciones que había que resolver. ¿Se iban a circuncidar? ¿No se iban a circuncidar? ¿Iban a mantener la ley mosaica? ¿No la iban a mantener? Y se produce este gran concilio en el cual Pablo también está involucrado. Después de eso hay un cambio en el equipo de misiones. Pablo estaba trabajando con Bernabé, pero se produce un quiebre por algunas situaciones que estaban relacionadas a Juan Marcos, un familiar de Bernabé, y se divide y Pablo toma consigo a Silas.
para que cuando leamos Silas no era la esposa de Pablo. Lo aclaro enseguida porque hay algunos que preguntan, Silas no era la esposa de Pablo. Era un compañero de misiones de Pablo. Y está comenzando el segundo viaje misionero. Así que, dicho esto, vamos a un poco de contexto más local en el capítulo 16. Donde estamos parados ya. Al comienzo empieza a relatar Lucas, el escritor de este libro, la relación, cómo comienza la relación de discipulado entre Pablo y Timoteo. Después de eso, Pablo relata que Pablo estaba visitando las iglesias a fin de consolidarlas, las iglesias que ya habían plantado. Pero en ese proceso, Pablo tiene un sueño. Tiene un sueño en un momento interesante porque habían intentado ir a diferentes lugares y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo les había impedido entrar a diferentes localidades. Y en ese proceso tiene un sueño que aparece un hombre macedonio y le dice, por favor, ven a ayudarnos. Así que parten a Macedonia, una región que tenía 4 distritos y la primera ciudad a la que llegan es esta, Filipo, la cual originó también después el libro a los filipenses, ¿ya? Una carta que le escribieron a ellos. En ese proceso, mientras están predicando Pablo con Silas, se convierte Lidia, una cristiana muy relevante en el Nuevo Testamento, y Pablo, a medida que está en la ciudad de Filipo, se da vuelta y expulsa al demonio de una niña, por lo cual acusan a Pablo y a Silas, los maltratan con muchos azotes y los encarcelan. Eso es en donde estamos parados para que tengamos un poco de contexto. Así que los encarcelan, los meten a la cárcel. Y esa es la historia que vamos a revisar el día de hoy. Así que vamos a leer Hechos 16 del versículo 25 en adelante. Así que si tiene su Biblia, Hechos 16 del 25 en adelante. Si no, puede acercarse a un cristiano. No, es una broma. Ahí está también si es que no anda con su Biblia. Dice el versículo 25, a eso de la medianoche, estando ya en la cárcel, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Tenía que decirle a mi señora este pasaje cuando recién llegó a Chile para decir, Dios incluso en medio de los terremotos también obra, para que se le quitara un poco el miedo a los temblores. Versículo 27, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Él, como era un guardia romano, si se escapaban lo iban a matar, así que dijo, entre que me maten ellos, me mato yo. Y Pablo le grita desde adentro, no te hagas ningún daño. El versículo 28, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa y les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Usted podría preguntarse, muy linda la historia, pero a mí, ¿qué? ¿Qué tiene que ver eso en mi día a día? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué relación tiene cuando voy a trabajar? Cuando estoy preparando, cuando vamos a comprar los uniformes para los niños, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Entre paréntesis, odiaba esta etapa del año que uno iba a cualquier lugar y estaba todo lleno de uniformes, me cargaba. Pero bueno, gracias a Dios ya pasé esa etapa. Lo que queremos como iglesia es que cada miembro de la familia sea un discípulo de Jesucristo. Y cuando compartimos un mensaje desde acá del púlpito, buscamos compartir una enseñanza que active una fe funcional. Que pueda tomar lo que aprenda acá en la iglesia
y vivirlo en el día a día. Así que revisemos algunos puntos dentro de esta historia que ocurrió hace 2000 años atrás, pero que puede, aún hasta el día de hoy, darnos grandes lecciones de cómo ser un instrumento de gracia en el día a día. El primer punto que quisiera abordar es: elige la gratitud por sobre la queja. El versículo 25 nos dice, a eso de la medianoche, la primera parte, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantaban himnos. Yo no sé cómo son ustedes, pero de partida yo no soy muy bueno para trasnochar, y menos en un tiempo difícil. Y la verdad es que, voy a decir esto con mucho respeto, pero yo soy bastante niñita cuando tengo dolor. Así como me aprieto un dedo y es como que el mundo se va a terminar, de verdad. Y estaba pensando, hay varias razones por las cuales Pablo y Silas no deberían haber estado adorando a Dios y dando gracias. Y es muy probable que son razones por las cuales cualquiera de nosotros no lo hubiera hecho. Primero, Pablo y Silas habían sido acusados injustamente. Una de las cosas que dijeron los dueños de esta muchacha que estaba endemoniada, cuando Pablo expulsa, dice que ellos se molestaron porque les daba grandes ganancias a sus dueños, así que los agarran y los llevan y los presentan y les dice a los magistrados, les dice: estos tipos son judíos y están enseñando cosas que alborotan a toda nuestra gente y que va contra nuestras costumbres. Era una acusación muy seria e injusta. Nadie lo había hecho hasta que les tocaron el bolsillo a estos tipos. Los arrastraron, dice la Biblia que literalmente los tomaron y se los llevaron a rastras y los azotaron sin un juicio. Dice la Biblia que les rompieron la ropa y que los agarraron a varillazos. Les rompieron toda la espalda. Ya con toda la espalda rota, los encarcelaron con medidas de seguridad muy altas. Le pidieron que por favor lo pusieran en el cepo. La Biblia nos dice que estaba al final. Algunas de los datos como históricos dicen que hacia el final de las cárceles, porque eran casi como una especie de cueva de túnel, que ponían a los presos que eran más peligrosos, para que así si se arrancaban tenían tiempo para volver a pillarlos. Así que los trataron como a los peores criminales. Los encadenaron muy fuerte al punto que la Biblia dice que después, cuando el carcelero se convierte, él mismo les limpia las heridas que él les había causado. Y además de eso, por las posiciones que tenían las cadenas o los cepos, es muy probable que la espalda, que ya había sido severamente lastimada, estaba expuesta de alguna manera. ¿Entienden lo que quiero decir? Y también había una incertidumbre total. Ellos no sabían qué era lo que iba a pasar con ellos al día siguiente. En ese escenario, siendo muy sinceramente, yo me hubiera quejado un poquito, de algo, no sé, de algo, que no hay luz, no sé, que la comida está fría, no sé, por favor quiero ir al baño otra vez, tengo que tomar 2 litros de agua por día, tráigame más agüita, no sé, algo hubiera dicho, por algo me hubiera quejado, además de todas estas circunstancias. Si es que hubiera sido yo, imagino que quizás algunos de ustedes, no puedo decir que a todos, pero hubieran tenido un actuar similar. Pero Pablo y Silas no, ellos decidieron adorar a Dios. Y me llamó mucho la atención eso, y algo que me enseña es que adorar a Dios y ser agradecidos es una decisión que no depende de cuáles son nuestras circunstancias. Independiente de las circunstancias en las que estemos, siempre hay algo en lo que podemos dar gracias. Y por eso Pablo dice en la carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, den gracias en todo, en todo. Y es por eso que para ser un instrumento de gracia debemos elegir la gratitud por sobre la queja. Resistir la presión de quejarnos y comenzar a adorar a Dios. Hace no mucho, hacia finales del año pasado, estaba compartiendo una serie que se llamaba En las aguas, y una de las enseñanzas que compartía a principios de diciembre era una historia de María en la que ella había elegido dar gracias a Dios entre medio de una situación difícil. Y leíamos este pasaje de Santiago que dice:
¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? No es posible, hermanos míos, ni la higuera de aceitunas o que la vid de higos, ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. Y hablábamos de que es imposible quejarnos todo el tiempo y dar gracias a Dios también. Es imposible tener una actitud de queja y de gratitud como nos ordena la Biblia. Así que si lo perdió, no se preocupe, está en YouTube. Ahí está, de hecho, el link. Así que me veo un poco más gordito porque en la cámara uno se ve más gordito. Dicen que las cámaras suben como 5 kilos. Y yo le digo a Rodrigo, no sé con cuántas cámaras me estaban grabando porque eso eran más de 5 kilos. Pero bueno. Dios toma muy, muy en serio las quejas. El pueblo de Israel salió de Egipto para la tierra prometida y tenía que pasar por el desierto. Un viaje que duraba 2 semanas. ¿Saben cuánto se demoraron todos los que fueron a la escuela dominical alguna vez? 40 años. Dice Números 14 del 26 al 30. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de parte mía: juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Dios toma muy en serio la queja. Y quejarse hoy en día está de moda, es bien visto. Si usted está en una conversación, quizás en el trabajo, puede escuchar todo tipo de quejas en la universidad, que hace calor, pero si trabajan con aire acondicionado, que está muy frío, que no tengo trabajo, pero cuando tengo trabajo, qué lata levantarme el lunes para ir a trabajar, que cómo es mi marido, que no tengo marido, que el torneo es corto de fútbol, no, que ahora el torneo es largo, que mi jefe, que el metro, que el taco, que el lunes, que el miércoles, etcétera, etcétera, etcétera. Llene el espacio con lo que usted quiera. ¿Sabe que Pablo, quien fue acusado, torturado y encadenado injustamente mientras plantaba una iglesia? Yo de verdad que mientras escribía esto pensaba, ¿qué haríamos nosotros con la Bridget si nos pasara eso mientras estábamos plantando la iglesia? ¿Entienden lo que quiero decir? Pablo no es que estaba haciendo algo malo, pero esa misma iglesia que él plantó, esa misma iglesia que él plantó, después le escribió una carta y me llamó mucho la atención lo que dice. Dice en el capítulo 2, del 14 al 16, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Así que cuando leí esto a la luz de la historia de cómo plantó la iglesia, como que hasta se me paraban los pelos, porque decía, qué heavy que Pablo no se quejó, sino que decidió adorar. Y él decidió adorar antes de que se soltaran las cadenas. Él decidió adorar antes de que el terremoto abriera las puertas, antes que el carcelero se convirtiera. Así que, ¿cómo tú estás diciendo? No, es que cuando yo por fin solucione esa deuda voy a ir a la iglesia y voy a adorar a Dios. Esta verdad que le decía Pablo a los filipenses sigue siendo verdad el día de hoy. Sigue siendo real el día de hoy. Nosotros como hijos de Dios no debemos vivir quejándonos.
¿Sabes qué pasa cuando vivimos con gratitud? Pablo dice que van a brillar como estrellas en el cielo, como estrellas en el firmamento. Se va a notar. Se va a notar. No sé si ustedes han visto, pero hay gente que es como agradecida, como que a veces, como que a uno casi como que le molesta, así es como, ya, pero y la gente está así como feliz, sí, estoy súper bien, y es como si porque te drogaste en la mañana. No, quizás la gente tiene una actitud genuina. Yo pensaba, ¿cuánto nos quejamos muchas veces de los lunes? ¿Alguien se ha quejado alguna vez de un lunes? ¿Sí? Yo también. No puedo decir lo contrario porque mi esposa está en primera fila, pero yo también me he quejado y ella sabe que es verdad. Pero a veces siento que eso también es una falta de propósito. A veces nos cuesta levantarnos para ir a trabajar porque no sabemos que incluso por medio de esas cosas podemos glorificar a Dios. Pablo dice en Colosenses 3:23 que todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Y con eso voy al siguiente punto. Comparte tu fe con tus acciones más que con tus palabras. La segunda parte de este pasaje que analizábamos decía, y los otros presos lo escuchaban. Me llamó mucho la atención eso porque el lugar donde tú estés, tu casa, en el colegio, en la universidad, en tu trabajo, si tu familia no es cristiana, el lugar donde estés, te están mirando. Te están mirando. Me acuerdo que el papá de mi hermana, después de que se separó con mi mamá, nosotros habíamos comenzado a ir a la iglesia y tuvieron una discusión muy fuerte, muy seria. Al punto que mi mamá se enojó tanto y le pegó una cachetada súper fuerte en la cara. Y el papá de mi hermana se dio vuelta y le dijo, la cristianita. Y mi mamá me contaba eso después, entre lágrimas, sabiendo que había actuado mal. Y me quedó tan grabado eso. La gente de tu trabajo, ese compañero de trabajo que quizás nunca te está pescando, pero que cuando hay una dificultad se acercan a ti y te dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Puedes orar por esto? La gente está observando. La gente está viendo cómo actuamos. La gente ve la manera que hacemos negocio. Si somos honestos, la gente ve cómo actuamos. Algo que siempre me ha llamado la atención es, hay un pasaje en 1 de Pedro 3:15 que dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y dice, estén siempre preparados para dar defensa. Y siempre tomamos este pasaje como que deberíamos hacer cursos de apologética en la iglesia para defender la fe eficazmente. Y sabías tú que y nos ponemos a hablar de cómo defender la fe, pero en el contexto inmediato vemos que lo que nos dice la Biblia está hablando entre medio de pruebas, entre medio de sufrimiento. Y Pedro dice, entre medio de las pruebas, defiendan su fe. Entre medio de los momentos difíciles, muestren que su fe es real, porque la gente está viendo, la gente está mirando. Cuando hay situaciones difíciles en tu trabajo, en tu universidad, ¿cómo reaccionas frente a los demás? ¿Cómo te ve el resto reaccionar? ¿Como Pablo o como Silas? ¿O te pones a reclamar como todos los demás? Es importante que prediquemos el Evangelio en todo momento. Y si es necesario, usa las palabras. Esta frase muy famosa está acuñada a San Francisco de Asís. Y es que muchas veces son nuestras acciones las que hablan más fuerte que lo que podemos decir con nuestras palabras. Son nuestras acciones las que nos quitan testimonio frente a la gente que tenemos alrededor. Quiero hacerle unas preguntas genéricas. No tiene que responder. Por favor, no responda. Pero, ¿cómo puede usted hablar, por ejemplo, de un Dios excelente si siempre llego tarde al trabajo? La gente está viendo. ¿Cómo les puedo hablar de amor, del amor de Dios,
cuando trato mal a mis compañeros? ¿Cómo puedo dar dignidad a otros como Cristo lo hizo si miro como no debo a mis compañeras y pelo a todo el mundo? Quizás me puse muy real, pero necesitamos vivir el Evangelio para poder ser instrumentos en las manos de Dios, instrumentos que derramen gracia. Necesitamos que el Evangelio se haga vivo en nuestro día a día y que compartamos nuestra fe con nuestras acciones, más que con las palabras, porque la gente está viendo. Pero ¿saben qué? Lo más importante es que nuestro Dios nos está viendo. Nuestro Dios nos está viendo. Me encanta la historia de José, que también compartía Ricardo cuando estábamos en el retiro. Y hay un pasaje que siempre me ha quedado dando vueltas. José estaba en una época pre-Moisés, antes de que existiera la ley. Todavía no estaban, los mandamientos no estaban escritos. Por supuesto, antes de Jesús. Y cuando dice la Biblia que repetidamente la mujer de la esposa de Potifar, doña Poti, estaba ahí una y otra vez detrás de él, dice la Biblia que José dijo, ¿cómo podría hacer tal maldad contra mi Dios y pecar contra Dios? Que él no tenía una ley. ¿De dónde sacó eso? No tenía un listado de cosas que hacer y que no hacer. Y es que en su relación con Dios, él sabía que aunque no había nadie más viéndolo en esa casa, el Señor estaba mirándolo. El tercer punto es, enfócate en el propósito y no en la salida. Y en lo que quiero hablar de esto es que tenemos que ocuparnos del propósito que Dios nos ha dado. En lugar de intentar escapar de nuestros problemas. Ricardo nos daba una tarea al final del retiro y decía, ¿cuál es su propósito? Escriban su propósito. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál es su propósito? Quizás le compartía la enseñanza a la Bridget ayer, íbamos conversando mientras habíamos ido a comprar al supermercado y yo le decía, bueno, quizás hay mucha gente que no sabe cuál es como el propósito específico. Y la Bridget me decía, sí, pero Agustín y tantas otras personas han compartido de que todos tenemos un propósito que es universal. De hecho, lo recordamos con el número de Mateo, ¿cierto? 23 y 28, como un 2 partido por 22, perdón. Mateo 22 y partido un 8, que es vayan y hagan discípulos, pero también cumplan el mandamiento con su prójimo. Si quizás no tienes todavía, si Dios todavía no te ha revelado una labor específica, no sé, quizás predicarle a la gente que hacen herraduras para canario en las montañas de Paraguay. No sé, estoy inventando algo muy, muy específico. Si quizás Dios no te ha dado una revelación así, hay un llamado universal que todos tenemos para cumplir. Y muchas veces, lo que decía, nuestra actitud y nuestra queja revela falta de propósito en nuestra vida. Dice Hechos 16 del 27 en adelante. El carcelero despertó y al ver la puerta de la cárcel, de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz y entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y es que muchas veces perdemos oportunidades que Dios tiene para nosotros, oportunidades que nos ha puesto al frente por estar intentando saltar a la siguiente etapa. Desde niño siempre viví pensando en la siguiente etapa, así que cuando estaba como en la básica quería ir en la media, cuando estaba en la media en la universidad, y cuando entré a la universidad quería trabajar. Y nunca fui bueno como en esa situación de pasar de una etapa a otra y cerrar una etapa.
creo que con los años y la madurez, dentro de lo poco que tengo, ha venido como un poco más esto de poder quedarme y hacer todo lo que tengo que hacer en la etapa en la que estoy actualmente. Y es que la tentación la tenemos todos, incluso los discípulos. Imagínate, Jesús les dice, los comisiona, les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cualquiera, si Jesús me está diciendo eso, está resucitado, tiene los hoyitos en las manos, está ahí, es como, yo voy a ir ahora al tiro. Pero incluso Jesús les dijo en Hechos 1, 4 y 5, una vez más, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Porque Jesús sabía que la tarea que ellos tenían era demasiado grande para ellos mismos. Si los hubiera mandado sin el poder del Espíritu Santo no hubieran podido hacer nada. Pero incluso antes de pasar a la siguiente etapa de ir y predicar, ellos tuvieron que esperar un tiempo. Y la Biblia dice que se quedaron orando unánimes, esperando en Jerusalén. Compartía a principios de año cuando Ricardo hacía esto de los propósitos, estábamos en el retiro, hicimos un grupo pequeño para rendir cuentas y compartía con mi grupo que yo sé que cuando entré en mi trabajo iba a ser algo temporal, porque eventualmente nos vamos a ir con la Bridget para plantar una iglesia. Pero les decía a ellos, no quiero pasar por mi trabajo sin haber sembrado la palabra de Dios en los corazones de otros. No quiero como que la gente recuerde así como el Walter, bueno para la talla. Eso no es lo que quiero, como no es la huella que quiero dejar. Y les decía, ojalá incluso que Dios me permita ver con mis propios ojos el fruto de ese trabajo. Y les decía, quiero ocupar la influencia, las relaciones que Dios me ha dado para presentar el nombre de Cristo en ese lugar. Y es que me niego a seguir saltando de etapa en etapa, que cuando se abre una puerta y cuando se sueltan las cadenas voy y salgo corriendo como loco. Pablo lo podría haber hecho, incluso diciendo que tenía mucho para hacer. Imagínate, Pablo tenía que predicar a toda Macedonia, a toda una región súper grande, de que la mayoría de las epístolas que están son las cartas que plantaron en ese viaje. Y él podría haber dicho, tengo tanto para hacer y estoy acá encerrado en una cárcel. Él podría haberse parado y haber dicho, bueno, Dios hizo un terremoto, permiso señores, cuídense mucho, nos vemos cuando Jesús venga. Él podría haber dicho eso y haberse ido, pero no, él decidió esperar un segundo más para ver qué es lo que Dios iba a hacer. Y gracias a eso, él pudo estar ahí cuando el carcelero se iba a matar. Se hubiera ido sin conocer a Jesús y cambió la eternidad de un hombre porque Pablo le pudo predicar. No estoy diciendo que Pablo lo salvó, Jesús solamente es la persona que salva, pero él estuvo disponible en el momento que Dios lo quiso usar como un instrumento para derramar la gracia que Pablo había recibido en su vida, el perdón que él había recibido en su vida, para entregar también a otros. Pablo tenía claro su llamado, tenía claro su propósito. ¿Lo tiene usted? ¿Lo tiene usted? ¿Es tan claro cuando suena el despertador el lunes en la mañana? ¿Es tan claro el llamado el lunes en la mañana como el domingo en la mañana cuando estamos levantando las manos? Les pregunto a los jóvenes, ¿es tan claro el llamado cuando suena la alarma en marzo para ir al colegio o a la universidad como cuando estás acá en la reunión de jóvenes los sábados de la tarde? Porque aquí es fácil, entre estas paredes es súper fácil. Pero ¿qué pasa cuando estamos afuera? Y Dios nos envía como embajadores, como representantes de Él. Póngase de pie. Póngase de pie. Voy a invitar a Rodolfo y a la Bridget para que nos ministren en este tiempo final. Y comenzamos con esta pregunta. ¿Cómo ser un instrumento de gracia en las manos de Dios? ¿Cómo puedo ser un instrumento de gracia en las manos de Dios?
Y las cosas que aprendemos de esta historia de Pablo es: elija la gratitud por sobre la queja. Demuestra tu confianza en Dios, en su voluntad. Resplandece como un reflejo de Él. Muestra gratitud. Muestra con tu vida el Evangelio. Que tus acciones hablen más fuertes que tus palabras. Porque la gente nos ve y está atentos. Y quizás estás cansado con algún familiar. Quizás estás cansado con algún compañero de trabajo, con tu esposo, con tus hijos que quizás todavía no han venido a la cruz. Pero ese Pablo también, que fue azotado, le escribía después a los Gálatas y les decía: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo, al tiempo del Padre, a su tiempo van a cosechar si no desmayan. Mantén el foco en el propósito de Dios y no en la salida. No estés intentando saltar de trabajo en trabajo. Involucra a Dios. Deja de pensar en lo que Dios quiere hacer por medio tuyo mañana y abre los ojos para ver qué es lo que Dios quiere hacer a través tuyo el día de hoy donde estás. A mis hermanos que llegaron acá como inmigrantes y que son nuestra familia el día de hoy. No sé si llegaron acá porque fue una decisión o si las consecuencias de la vida te empujaron a estar acá en este país. Pero Dios tiene un propósito aquí donde estás. Y no estén con los ojos mirando cuándo va a cambiar algo. Pero el día de hoy, donde Dios te tiene, ¿cómo puedes ser luz mostrándolo a Él? Así que mientras Rodolfo y Bridget nos ministran, toma un tiempo en tu lugar y la palabra de Dios no sirve de nada si la estudiamos acá y se queda aquí. Pero toma una decisión de que esta semana cómo puedes ser más agradecido y cómo puedes vivir el Evangelio y estar con los ojos más abiertos para ser usado por Dios. Toma una decisión. Mientras estás orando, dile: Señor, si hay cosas por las que hay que arrepentirse, tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón. Pero la Escritura nos dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que acércate al trono de gracia de Dios. El Padre está con los brazos abiertos. Él quiere sanar a algunas personas. Hay algunas personas que han estado luchando en sus fuerzas para vivir el Evangelio. Y el Espíritu Santo esta mañana quiere darte poder para vivir la vida de Cristo en tu vida. La Biblia nos dice que Dios nos da tanto el querer como el hacer. Así que empieza a orar en tu lugar y toma una decisión. No un plan, toma una decisión. ¿Qué cosas vas a renunciar? ¿Qué cosas vas a dejar de hacer? ¿En qué cosas vas a comenzar a confiar? Espíritu Santo, estamos acá delante de ti, humildes. Solo tú nos conoces como nadie más nos conoce. Y no importa cómo el resto nos vea, nadie conoce nuestra historia, ni nos conoce a nosotros como tú. Señor, tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestras caídas. Señor, tú has sanado nuestras heridas. Pero Señor, igual que al comienzo oramos esta oración tan desafiante, pero cámbianos
transfórmanos. Y es que no queremos ser iguales. No queremos ser iguales. Señor, y sabemos que en ti hay poder, Señor. Señor, quita de nuestra boca, Señor, la queja. Y que podamos ser agradecidos en cómo venimos delante tuyo, Señor. Encuentra en nuestros labios gratitud, Señor. Constantemente. Señor, que la adoración que fluya de nuestra boca, Señor, se refleje en nuestras acciones, Señor, y en nuestro hablar día a día, no solamente los domingos acá, Señor. Señor, abre nuestros ojos en el lugar donde nos has puesto, Señor. Y úsanos, Señor. Estamos disponibles para ti, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, si hay momentos en que nosotros mismos nos hemos puesto como no disponibles delante tuyo. Señor, pero hay un lugar, hay una tierra a la cual tú nos estás llamando cada uno. Cada uno de nosotros tiene su propia Jerusalén, su propia Samaria y su propio, hasta lo último de la tierra, Señor. Señor, y en cada lugar en el que estamos, permítenos reflejarte a ti, Señor. Que cuando la gente nos vea, diga, hay algo diferente en él. Y que eso nos pueda dar la puerta para decir, no soy yo al que ves, sino es Dios a través mío. Espíritu Santo, opera en nuestros corazones. Opera en nuestros corazones en esta mañana. ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor.
Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz. Cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declara en tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Oh, te ofrezco mi corazón. Aquí estoy para que me digas, oh, para que me mandas a hacer. Oh, aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti